Buenos días a todos. Hoy aquí en una nueva edición de Red Room con los filósofos malditos. Disculpen ustedes si estoy yo medio lento, no sé mi hermano, pero hoy nos tocó grabar a las 6 de la mañana, ya vamos a estar grabando esta hora, entonces pues todavía no carburo al 100%, entonces discúlpenme si la fluidez no se me da tanto en estos momentos. Conforme vaya pasando el video, supongo que iremos calentando motores, como se dice por acá. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, hermano, buenos días y saludos al auditorio a la hora que nos esté viendo. Muchas gracias. Pues ya saben que estos videos son pregrabados. Este saldrá yo creo que en la próxima semana, si todo va bien. Les recomiendo ver nuestro video de la semana pasada, que es la entrevista que le hice a Mario del Río de Dark Store Calling, este grupo de metal, como gothic metal, incluso un western metal, ¿no? Dark western, perdón. Ahí lo analizamos con él, son varios subgéneros, como normalmente sucede ya con, con los grupos musicales que van mezclando, ¿no? No se casan con una sola idea. Entonces vayan a ver ese video. Eh, y bueno, pues por ahora, en lo que iniciamos, todo bien. Entonces, hermano, no sé, ¿con qué te gustaría iniciar de cine de terror mexicano? Pues bueno, primero que nada, el motivo pues justamente son las fiestas patrias de México, entonces pues quisimos dedicarle a Red Room pues un análisis de cine de terror mexicano, porque poco a poco el cine de terror mexicano ha tomado su nicho, digamos, en el mundo del terror. En la escena de este subgénero, porque por varios motivos, ¿no? No es fácil hablar de cine de terror mexicano porque tiene su historia y tiene sus propias formas, como cada país, ¿no? Estados Unidos tiene sus formas, incluso hay varios periodos, hay un texto que se llama Monster Show de David Skal, en donde se analiza justamente todo estas transformaciones culturales. Alemania, Francia, Italia, ya no se diga Tailandia, Japón, Corea. China no, China es punto y aparte. Ahí tendríamos que hablar de cine taiwanés o hongkonés, que obviamente pues no es la China continental, ¿no? En la China continental hay reservas con respecto al terror, pero o diferentes expresiones, ¿no? Y esto no nada más en la contemporaneidad, ¿eh? Es decir, el terror en China se maneja diferente, ¿no? Entonces, en México, pues no es la excepción. Ahora, el problema es que, por decirlo de alguna manera como problema, es que a veces el cine de terror mexicano no importa tanto o no, o sea, no hay un acercamiento por sus características siniestras, sino a veces por su carácter irrisorio y en algunas latitudes hasta surrealista. La, la película del santo contra las mujeres vampiro, por ejemplo, que a nosotros pues nos parece pues, una película del santo que se está peleando contra las mujeres vampiro, no hay más que decir. En Francia fue leída como una obra de psicoanálisis profundo, en donde el individuo tenía la cara tapada y le hacía la lucha a unas mujeres sensuales. Había ahí un montón de elementos psicoanalíticos muy complejos y era como, pues no, solo es el santo y el santo se tapa la cara porque es un luchador y bueno, pues ahí está, ¿no? Lo interesante del santo, no sé hermano, tú qué piensas, tú eres más experto en el santo que yo, pues es que el santo nunca se quitaba la máscara, entonces de alguna manera pues la identidad siempre estaba ahí, ¿no? Es decir, no es como Peter Parker o Batman que pues se la quitan y se la ponen para poder cambiarse de atmósfera o para pasar desapercibido, pero el santo no, el santo pelea contra los monstruos con máscara y se va a cenar con Blue Demon con máscara, ¿no? También, entonces como que no queda muy clara la cuestión de la máscara, pero bueno, a veces pasa que el cine de terror mexicano se aborda desde lo irrisorio, desde la comedia involuntaria, y no es así, es que hay
hay mucho terror mexicano que no va por ahí. De hecho, El Santo tampoco tendría por qué serlo. Y otra vez, contexto. El contexto nos va a dar las perspectivas para ver que esto no es comedia. Hay cine mexicano cómico, ¿no? Y esto también, Slyman sabe muy bien de esto, con Tintán, Cantinflas, Clavillazo. O sea, hay un cine de terror cómico y hay un cine de terror también. Entonces, sin entrar en disquisiciones de los términos terror, horror, es una expresión en esa vena, ¿no? Y la tenemos y tenemos muy buenas expresiones. Y ya, para no ir más lejos, para poder, hermano, escucharte, pues cuando hablamos de cine de terror mexicano, habría que pensar en dos tipos de cine de terror mexicano. El que fue proyectado en las salas convencionales, en las famosas como el cine ópera, el cine Morelia, el cine México. ¿Cómo se llama este hermano que está abandonado, que tiene dos musas de mármol en la entrada? Es un cine precioso, cerca del Metro San Cosme, abandonado. Y bueno, ahí en estos cines, en donde la gente literalmente iba de pipa y guante, ¿no? Al cine, se proyectaba un tipo de cine de terror, pero también había otro tipo de cines más subterráneos en donde se proyectaban otro tipo de cine de terror mexicano. Eh, Mucha gente contemporánea a estas películas ni las conoce y no habría por qué culparlos, es que pasaron demasiado subterráneas, mientras que en Europa, en Inglaterra, en Alemania se convirtieron en joyas. Estoy pensando en películas como Alucarda o Las Exorcista, que actualmente son más simples, más cercanas, por decirlo así, me refiero más simples de conseguir, pero en su momento eran eh, muy extrañas, ¿no? Entonces, hermano, hay varias latitudes ahí en el cine de terror mexicano. Es el cine ópera, si mal no recuerdo, Cine el de ópera. San Cosme. Sí. Ujú, ujú. Pues bueno, yo quisiera empezar mi intervención con una introducción, después los arquetipos que yo he identificado en el cine mexicano y por último, si me da tiempo y si no lo dejo para el siguiente bloque, los periodos, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, la introducción tendría que ver con que el cine mexicano es un fenómeno que obviamente conecta el folclore, la mitología y las tradiciones prehispánicas del país, ¿no? Que eso es lo que le da su particularidad cultural, como tú decías, a diferencia de otras latitudes, que, o sea, cada país, cada sociedad, cada nación va a tener su propio folclore, sus propias mitologías, sus propias tradiciones autóctonas, y de ellas se va a nutrir para generar su cine de terror, porque finalmente el terror y el horror, que igual y ahorita nos puedes hacer la diferencia así muy, muy breve, ya tú y yo le hemos comentado, pero el terror en general o el terror y el horror, y luego cada uno de sus subgéneros, pues finalmente se empapan de las distintas leyendas de los pueblos, ¿no? Las leyendas de terror que vienen de las civilizaciones indígenas de cada pueblo, de los pueblos originarios, de lo que se va contando en estas noches en fogata, alrededor de la fogata, con la familia, con los amigos, etcétera. Entonces, en el caso de México, creo que esto radica en una fusión de lo sobrenatural con estas tradiciones autóctonas en donde se reinterpretan los monstruos, no simplemente se adaptan ciertos monstruos universales, como le puede pasar a Estados Unidos, que como probablemente no tiene una tradición autóctona tan originaria, tan nuclear, tan profunda, ¿no? Porque pues, finalmente el grueso de la población en los años, hoy sabemos pues evidentemente que hay muchas poblaciones, Estados Unidos ha generado una especie de universalismo entre culturas asiáticas, latinas, europeas, africanas, por supuesto, ¿no? Los afroamericanos, los afrodescendientes, pero eh, el crisol de Estados Unidos es muy, muy amplio en ese ámbito, pero bueno, cuando comienzan las películas de terror en Estados Unidos en el siglo XX, a principios, mediados del siglo XX, la Universal y otros, pues Estados Unidos se tiene que nutrir de héroes, perdón, de héroes, de monstruos. Les digo que me disculpen,
por esta situación de monstruos de pues la literatura, de las literaturas europeas, como es Frankenstein, ¿no? Y varios otros por ahí. Obviamente Drácula. En el caso de lo mexicano, se están reinterpretando estos monstruos a través de las leyendas coloniales y prehispánicas. Pienso así y de inmediato en La Llorona, que también obviamente ha sido adaptada en Estados Unidos, pero bueno, finalmente viene por acá. ¿Cuáles son los arquetipos y motivos recurrentes? Pues justamente empezamos con La Llorona. Yo vería que uno de los primeros arquetipos del terror mexicano y que se va a manifestar en el cine de terror, porque el terror mexicano, bueno, es más grande que el cine de terror mexicano, me refiero en cuanto a alcance y el cine solamente lo va a tratar de mostrar. Uno sería el de la madre sufriente y mártir, que le podemos llamar una figura materna sacrificial, ¿no? Esto también, por ejemplo, no solo La Llorona, sino se ve en una película de Jodorowsky, que bueno, si bien Alejandro Jodorowsky es chileno, vivió muchos años aquí en México, estudió creo que con un monje budista aquí en México, estuvo en contacto con chamanes mexicanos, etcétera, y él tiene esta película que es Santa Sangre, ¿no? Ujú, Donde pues, hay una imagen de la madre mutilada que se convierte en símbolo de lo sagrado, y que este arquetipo se remonta, si bien no a algo específicamente de terror, se remonta a una tradición mexicana, que es la veneración católica de la Virgen María, mezclada con concepciones prehispánicas de deidades femeninas, ¿no? Ese sería el primer arquetipo. El segundo arquetipo sería el nahualismo y la transformación. El nahual es esta figura prehispánica que incluso está en las enseñanzas de Don Juan, se habla mucho ahí de ellos, este texto de Carlos Castaneda, que Castaneda nuevamente no era mexicano, me parece que era peruano, estaba haciendo su licenciatura, hasta donde sabemos, en sociología o maestría en sociología en la UCLA, y bueno, comienza a estudiar todo el fenómeno de los chamanes y ahí se encuentra con esta parte de los nahuales, que son seres que cambian de forma, herederos de toda esta mitología mexica, o no solo mexica, pero bueno, principalmente mexica, que se pueden transformar en animales, en coyotes, en águilas, etcétera, y que creo que simboliza el miedo a la traición de lo conocido, ya que son personas que es como muy geminiano, ¿no? Este asunto, o sea, tienen una cara, en el día tú los ves y son, no sé, un ganadero, un agricultor, una persona de campo, cualquier cosa, y de noche se convierten y se transforman en su verdadera naturaleza bestial. Creo que aquí también hay muchos puntos de psicoanálisis que tendrían que ver con las máscaras, ahorita que mencionabas al santo. ujú. Eh, y bueno, por ejemplo, en las familias, ¿cómo estaría en el cine de terror mexicano? Estaría dado en las ciertas figuras familiares que se ocultan tras apariencias, ¿no? O figuras individuales que se ocultan tras apariencias familiares. Por último, las últimas dos, y sí dejo la parte del cronograma o la cronología, más bien más que cronograma, estoy dormido para el siguiente bloque. Uno sería la muerte como transición. El cine de terror mexicano presenta una visión particular de la muerte, no como un final esperado o absoluto, sino como una fase de transición. Y sabemos que esto, pues en México se apunta muy bien con, por ejemplo, una fiesta como Día de Muertos, ¿no? Los mexicanos tenemos una visión muy particular, incluso todos conocemos, o la mayoría de los que nos escuchan seguramente conocerán esta pregunta que le hacen a Guillermo del Toro sobre sus monstruos y sobre su mitología, su world building, y él dice, porque soy mexicano. Entonces, en México una de las cosas que más resuenan a nivel de folclore es el Día de Muertos, que incluso se ha hecho famoso en el extranjero, y es esta imagen del mexicano conviviendo con la muerte de una manera irrisoria, de una manera cómica, de una manera de burla. Ahí tenemos las calaveritas literarias, pero también obviamente con cierto espanto ante esta situación, porque pues, permite
que los ancestros regresen a saldar cuentas pendientes, ¿no? Desde una narrativa más del cine de terror. Digo, también Coco por ahí, que no es terror, pero manifiesta esta idea del Día de Muertos. Y yo creo que esta, esta fusión también que se llega a dar, que Diego ya mencionaba, de la comedia con el terror, que no sé qué tan propio sea mexicano, porque supongo que habrá en otras latitudes, pero sí creo que es un sello importante del cine de terror mexicano, que por cierto lo estamos sacando este programa este mes por justamente las fiestas patrias aquí en México. Entonces, este sello de lo cómico en Cantinflas, en Tintán, en Clavillazo, en otros, con el terror, sea voluntario o involuntario, me parece que es parte de la mentalidad de la psique del mexicano, que tiene que ver con lo mismo que nos manifiesta Día de Muertos. Enfrentar a la muerte desde lo cómico, pero también desde lo trágico, ¿no? Y por último, yo diría que la corrupción de lo sagrado sería el último arquetipo, donde hay satanismo y ocultismo, quizá hay Alucarda, la sexorcista, no sé, ahorita Diego nos podrá, si él gusta, decir qué le parecen estos arquetipos y si embonarían en, pues en algunas de las de las películas, ¿no? Que podemos encontrar. Justamente, yo digo, para construir esto, obviamente saben que hago una investigación, no me lo saqué yo, no se me ocurrió. Ah, sí, voy a nada más a sacar estos arquetipos, estuve viendo. Justamente hay un análisis de Daniel Anaya que se llama ¿Por qué hubo una ola de satanismo y ocultismo en el cine de terror mexicano? Y nos pone cintas como Satánico Pandemonium, que es La Sexorcista, o Alucarda, de hecho. Son las dos que pone por Claro. acá. Y termino diciendo que esto de la corrupción es, sobre todo se representa muy bien en los años 60 y 80, donde hay una respuesta subversiva al catolicismo hegemónico, se cuestiona las buenas costumbres, es lo que viene un poquito en este artículo que les recomiendo de Daniel Anaya, que se llama así, porque hubo una ola de satanismo y ocultismo en el cine de terror mexicano, está en la revista, eh, es que tiene un punto, ya no sé si es coágula o coagula, tiene un punto arriba del app, pues supondré que es coagula. Y se cuestionan, decía yo, las buenas costumbres y una moral tradicional a través de estas imágenes, pues que podríamos denominar blasfemas y transgresivas, ¿no? Entonces, ese sería mi primer bosquejo, hermano, del cine de terror mexicano. Ahorita entramos con la cronología y ya después yo voy analizando mis películas específicas. Y hermano, pues hay mucho. Primero, la cuestión de lo cómico y el terror, pues sí, efectivamente, ¿no? No es solo producto mexicano. Cuando hablamos de cine de terror y combinación con lo cómico, en México, a veces, y esto es desgraciadamente, muchas veces los mexicanos nos acercamos a nuestro propio cine con lejanía, por decirlo así, o incluso hasta prejuicio y películas que no son de terror en clave de humor son vistas así y son duramente criticadas de pronto. Y esto es un poco por no dejarse embargar por el contexto. Pero claro que hay cine de terror cómico como por ejemplo Capulina y los monstruos, Chabelo en el Castillo de los Monstruos, o sea, que hay muchos, ¿no? Pero efectivamente tampoco es solo mexicano. En Estados Unidos, por ejemplo, los grandes monstruos de la Universal, Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, cuando se encontraron con Abbott y Costello, ya, Abbott y Costello eran como estas dos figuras cómicas estadounidenses que pues invitaron a más de un monstruo a sus películas y ya cuando los monstruos aparecen ahí es porque ya estaban en franca decadencia, ¿no? La explotación había llegado hasta esa latitud. Pero bueno, que no solo es nuestro, ¿no? Y cada país seguramente tendrá su vena terror cómica, ¿no? Pero con respecto a los arquetipos, pues sí, hermano, ¿no? Creo que hay muchas películas que entran ahí. El primero que hablaste fue el de la madre, ¿no? Y este de la madre, pues está, ya lo dijo Slamen, la Llorona, y efectivamente, pues es una película que eh,
Es de las primeras. Hay varias adaptaciones de La Llorona aquí en México. De las primeras películas de terror nos encontramos con La Llorona. Incluso Carlos Enrique Taboada, en una película que se llama Veneno para las Hadas, tal vez no aparece el arquetipo de la madre como tal, pero es una película interesante porque todos los adultos, incluyendo las madres de las dos niñas protagonistas, nunca se ven, ¿no? Es un poco como la figura adulta, velada, vista de perfil, solo un brazo, una pierna, en fin, es muy interesante la manera en que experimenta con los encuadres Carlos Enrique Taboada para dejar todo en un ámbito infantil. Entonces, bueno, no es propiamente la madre, pero de alguna manera parte de lo que nos inquieta dentro de la película es la figura de la madre, de manera ominosa por lo menos, ¿no? Entonces, hay muchas películas que efectivamente pueden estar presentes ahí. Hay mucho cine de terror relacionado con brujas. Y estas brujas pues también están ahí en este tenor de la madre en algunas ocasiones. eh, Esta figura de la madre, pero una madre marginal o al margen de, o la madre que conoce algo secreto, ¿no? El segundo arquetipo, hermano, ¿cuál había sido el que hayas tocado? Ay, déjame poner aquí Disculpa, el disculpa, micro. No, no te se preocupes, me mi hermano. fueron. Estaba hablando yo Era la del madre, el nahualismo y la transformación. la transformación. Pues sí, ¿no? Es decir, este fenómeno teriantrópico pues se da en todas partes del mundo, ¿no? La teriantropía está presente en todos lados y probablemente la más famosa sea la del hombre lobo, la de la mujer lobo, pero bueno, que cada país tendrá lo suyo. En nuestro caso, pues los nahuales, que hay que recordar que el nahual, pues realmente mm, en el mundo prehispánico, y esto lo pueden ustedes eh, preguntar al maestro Slyman o revisar la novela de Hecatl, donde aparecen varios nahuales, pues eh, no es una figura sórdida, ni terrible, ni digna de terror, ¿no? Es al contrario, son individuos sapientes que tienen facultades para dialogar a estos niveles con la naturaleza. Pero con la llegada del cristianismo, pues claro, el cristianismo entiende todas estas entidades vampíricas, teriantrópicas, eh, espiritualidades que no pertenecen al canon católico como satánicas. Entonces, pues bueno, terminan metiéndose. Igual que la mujer sabia, la mujer pitonisa, la oráculo, la sacerdotisa, termina siendo bruja, aunque no lo eran propiamente en sus sociedades, ¿no? Entonces, hay varias películas de transformación en el cine de terror mexicano. Probablemente la más famosa sea La Loba, con Kitty de Hoyos, que pues sí, explora el fenómeno de la licantropía. Pero algo interesante de esta película es que, así como Kurt Siodmak en El Hombre Lobo de la Universal, al explorar este mito, aporta muchos elementos. De hecho, gran parte de lo que podríamos entender por hombre lobo en la contemporaneidad responde al guión de Siodmak. Esta película de la loba de Kitty Hoyos también aporta sus propias mitologías, sus propias formas. Entonces, es una película interesante por eso, porque va a apostar por una propuesta, va a apostar, perdón, por una puesta en escena original, ¿no? No se va a circunscribir nada más a lo que ya estaba establecido en Estados Unidos, ¿no? Y esto es algo que también tiene razón Slyman. Por un lado están la idiosincrasia mexicana y por el otro lado también hay mucho cine de terror que copia simplemente, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en La invasión de los vampiros, hermano, en donde es el conde Frankenhausen, el vampiro, y bueno, pues aquí yo nunca conocí a un Frankenhausen. A diferencia de la del vampiro, porque bueno, en esta de la invasión de los vampiros, el conde Frankenhausen vive en un castillo medieval, creo que en Michoacán, ¿no? Como, pues, ¿de qué hablan? Aquí no tenemos esas construcciones. Pero en la película del vampiro, con Germán Robles, la cosa cambia, porque ahí no es un castillo ruinoso, sino que es una hacienda mexicana venida a menos. Y no son los gitanos los que
procuran al vampiro, como sería en Drácula o en una visión europea, sino que son, pues, campesinos de la zona, los que terminan por ayudar al vampiro. Es decir, la atmósfera es netamente mexicana. Y el vampiro es el vampiro Labud, pero bueno, en un momento dado de la película nos damos cuenta que es el conde Duval, ¿no? Ahí cambia ya la cosa, el apellido es distinto, entonces ya no es tan Frankenhausen, sino que ya hablamos de Duval y es un apellido pues mucho más cercano a nosotros, ¿no? Y Dubalín. sí, y bueno, pues ahí lo único, híjole, ¿no? Iba a decir una sandez, mi hermano, pero bueno, la voy a matizar. Ahí lo único que no me encanta es Abel Salazar, ¿no? Que creo que aunque produce la película, se toma muchas licencias que destruyen un poco el ritmo de la película. Pero bueno, fuera de eso, todo lo demás es maravilloso. Entonces, pues bueno, hay muchas películas que ustedes pueden encontrar. No quiero hacer un recuento exhaustivo, ¿no? Porque quiero que mi hermano hable de la cronología, pero de todos estos arquetipos de los que ha hablado Slaimen, en todas el cine de terror está presente y en sus distintas épocas, ¿eh? Estas épocas las va a hablar a continuación Slaimen. Y sí, efectivamente, hubo una explosión de satanismo, de brujería, unas más aceptadas que otras. Esos ejemplos que ya nos dio Slyman, la Lucarda y la Sexorcista, son claros ejemplos de algo que no fue muy famoso por el nivel de su versión que trabajaban. Pero había otras cosas, como por ejemplo, digo, no son setenteras ni sesenteras como estas, más cercanas, más ochenteras, Vacaciones de Terror. Vacaciones de Terror con Pedrito Fernández, que pues es maravilloso, ¿no? Es como, ahí también hay elementos satánicos de brujería, pero bueno, eran mucho más permisivas. Ahí finalmente la ayuda divina era la que salía al quite, ¿no? En cambio en las otras, pues no. Entonces, pues sí, hay muchos momentos, ¿no? Podríamos hablar mucho más de cine de terror mexicano, más puntual, ¿no? Pero bueno. Sí, hermano, por favor, compártenos la cronología o si quieres apuntar algo de esto. Sí, pues lo iré haciendo sobre la marcha, sí. Sí, sí, cine, Vacaciones del Terror, además con Tatiana, ¿no? Si mal no Ah, recuerdo, la también segunda sale parte, Tatiana. segunda parte, La la segunda segunda. parte, con Pedrito Fernández y Tatiana. Está la reina de los niños en una película de terror, ándale. Ahí podemos ver la convergencia de estos elementos, incluso, ¿no? O sea, como que hasta una de las bueno, una actriz de una película de terror mexicana que se ha vuelto de culto en Ujú. ciertas esferas, es la reina de los niños. Entonces, bueno, parte del surrealismo mexicano. Sí. Eh, Bien, hablando de periodos fundamentales, yo los dividiría de la siguiente manera. Primero tenemos una era fundacional, hermano, de 1930 a 1950, ¿no? Eh, donde la película que pues genera, digamos, aquí, o sea, se puede esto subdividir en más periodos, pero voy a tratar de hacerlo lo más genérico. La película que da inicio al cine de terror mexicano, la primera película de terror mexicana sería La Llorona de 1933 de Ramón Peón, ¿no? Creo, entonces, ahorita me lo debates o no, mi hermano, pero yo la establecería como la primera película de terror mexicana, donde evidentemente establece un precedente de adaptar leyendas nacionales. Luego, Juan Bustillo, Oro, continuó esta tradición con una obra de corte expresionista de 1934, que es Dos monjes, sí inspirándose en el cine alemán, pero con temáticas mexicanas. Posteriormente, o sea, aquí me doy un salto enorme, porque les digo, esto es muy genérico, si no tendríamos casi que dedicar un video a cada periodo y subperiodo, o nos llevaría mínimo media hora cada uno, entonces nunca vamos a acabar. Después yo salto hasta 1957 con una de las que le fascinan a mi hermano, de Fernando Méndez, que es El vampiro, en donde se consolida el género y que la crítica la ha considerado, cito, la cota más alta del terror mexicano, ¿no? Y se ha comparado incluso con producciones como las de la Hammer, ¿no? Que es esta compañía británica. Después de ahí, bueno, no sé, hermanos, si aquí quieras, podemos ir en un toma y daca más rápido sobre este periodo.
Pues no, efectivamente, hermano, podríamos considerar la primera película de La Llorona. Todavía hay algunos que sostienen que hay cosas anteriores, pero perdidas. Pero vamos a decir que la primera película de terror en forma mexicana, efectivamente, es La Llorona. Después viene esta de los dos monjes. Y efectivamente, pues está apelando a la idiosincrasia mexicana, ¿no? Su espectro por excelencia, la Llorona, y los ambientes, ¿no? Los monjes. Aquí tenemos algo como el monje loco, y así como en Estados Unidos tan común puede ser disfrazarse de Frankenstein, o mejor dicho, de la criatura de Frankenstein, pues aquí no falta el niño y la niña disfrazada y disfrazado del monje loco, ¿no? Con un hábito y una actitud así arrebatada. Entonces, aunque no es propiamente lo que presenta la película, pues es la idea, ¿no? Incluso tuvimos una parodia en algún programa en una barra cómica de un monje loco, le llamaban Longe Moco, que pues también contaba historias de terror, pero todo en clave de humor, ¿no? Entonces, eh, pues sí, sí, es una figura importante. Y yo creo que la cuestión del monasterio, el monje, ¿no? Eso también es muy propio, ¿no? Estas atmósferas de claustro, de convento, eh, incluso no me parece que sea baladí, hermano, la anexión de Bichir en la película de la monja, en esta película del Conjuro Verso, ¿no? Yo sé que esta película de la monja del Conjuro Verso, donde Bichir, uno de los hermanos Bichir, creo que es Damián Bichir, si no mal recuerdo, pues interpreta al sacerdote. Yo sé que todo sucede en Rumania, pero bueno, al final es un sacerdote, es un actor mexicano, entonces no sé si hay un guiño ahí, pues como estos conventos y estos lugares, pues es muy propio de México, ¿no? Y el vampiro, pues sí, el vampiro con Germán Robles es fundamental. Eh, Mucho tiempo, la verdad es que creímos ostentar el título de la primera película que le puso colmillos a los vampiros con esta película. No es así. La primera película que le pone colmillos a un vampiro es una película turca que se llama Drácula con K. Pero bueno, nosotros fuimos los segundos, por lo menos, ¿no? Fuera de Nosferatu. Y bueno, la película es extraordinaria, por eso que platicamos, ¿no? No es una copia del cine de terror gótico estadounidense a, hablada en español, ¿no? O sea, aquí realmente estamos hablando de una atmósfera propiamente mexicana, ¿no? No hay gitanos, sino campesinos. No hay castillos, sino haciendas. No hay apellidos anglosajones o germanos, sino españoles, ¿no? Ibéricos. Entonces, pues ahí hay un poco más de la atmósfera que tenemos, ¿no? Bien, sí, hablando de este monje loco y de todo lo de los monjes, pues creo que tiene que ver con la atmósfera católica de México, lo Sí, que también mencionábamos ya, la tradición católica. Y sí, estaba este serial, ¿no? De radio mexicano, El Monje Loco, lo pueden escuchar creo que en YouTube, algunos capítulos. Y después Eugenio Derbez hace El Longe Moco, que nuevamente aquí está el juego de lo cómico con el terror en México, que siempre se va a dar. Y también pueden ver algunos programas, la cápsula de Longe Moco en YouTube, seguramente, alguna que otra cápsula. Después de esto, hermano, vendría la época, la época dorada del terror mexicano de los 60 a los 80, en donde va a surgir el que probablemente sea mi ídolo dentro del cine de terror mexicano, incluso aceptado por él como una especie de su maestro, el maestro de Guillermo del Toro. Ya le dedicaré más adelante una mención especial, un paréntesis enorme especial, que es Carlos Enrique Taboada, conocido como el Duque de Terror, ¿no? Ya veremos por qué es tan especial, pero crea la tetralogía definitiva del horror mexicano, así la veo yo. O sea, creo que es el más grande como director de cine de terror. Hoy, por los recursos que tienen Hollywood y muchas cosas, pues Guillermo del Toro también se empieza a alzar como una figura muy popular, muy famosa, que tal vez, no lo sé, eso ya lo dirá la historia, alcance y pase a Taboada. Habrá que ir viendo cómo se desarrolla, creo que hasta el momento lo he hecho bien, pero bueno, ahorita incluso aunque Guillermo del Toro logre una explosión potente, pues Taboada siempre va a quedar como el maestro, ¿no? Como el primero en llevar el cine de terror mexicano, porque si bien hablábamos de esta película del vampiro, eh, de Fernando Méndez como la cota más alta del terror mexicano, Taboada no crea una, crea cuatro, ¿no? Que son
películas que están en otro nivel, ya las hablaremos, que son Hasta el viento tiene miedo del 68, El libro del piedra del 69, que es la que a mí más me gusta, Más negro que la noche del 75 y Veneno Paradas, que es a mucha de la crítica la que más le gusta, que es del 84. Otra persona es Chanu Urueta, que desarrolló el cine de luchadores contra fuerzas sobrenaturales, ya lo mencionabas, del Santo, de Blue Demon, de todo esto, que después este cine, recuerdo, por ejemplo, ya en la época ya más caidito, en los noventas, se va a transformar con Octagón y Tinieblas y otros luchadores, Máscara Sí, Sagrada, se va a transformar más hacia ninjas y combatir otro tipo de fuerzas, ¿no? Pero acá con el sí. Santo, Blue Demon, Mil Máscaras todavía, pues es un cine que va hacia la lucha con fuerzas sobrenaturales, donde se fusiona la lucha libre con el horror. Voy a dar una película, La Bestia Magnífica de 1952, ¿no? Entonces, de este periodo, hermano, ¿algo que quieras comentar? No. Yo creo que el cine de terror bueno, el cine de terror de luchadores, el cine de luchadores de terror, no estoy muy seguro, mi hermano, pero este cine de terror merece su propio, Programa. su propio programa, ¿no? Porque sí, definitivamente, sobre todo, a mí lo que más me llama la atención es la manera en la que se asume en otros países. A mí el ejemplo paradigmático, ya lo dije, es Francia, que lo lee desde una perspectiva psicoanalítica y el yo tapado y el ello y las mujeres vampiro y ven, es un montón de cosas que aquí no, es decir, aquí nadie se cuestiona por qué el santo no se quita la máscara, ¿no? Y en el momento en el que el santo, en el vampiro y el sexo, el santo inventa una máquina del tiempo para pues ir al pasado. Y uno de los científicos que está ahí le dice, bueno, ¿y cuáles son las pruebas, Santo? Y Santo se enoja y dice, pruebas, pruebas, la ciencia siempre quiere pruebas. Nosotros nos enojamos con el científico que pide pruebas porque estamos a favor del santo. El santo tiene todas las de indignarse por pedir pruebas a la ciencia, porque la ciencia quiere pruebas, ¿no? Porque estamos a favor del santo. Entonces, bueno, es una cosa muy particular que yo, hermano, no sé tú, pero yo así de a pie, completamente pueril, infantil, a eso me refiero. Yo no me pregunto por qué el santo tiene máscara, por qué no se la quita. O sea, ahorita jugamos un poco y nos reímos, pero yo nunca me lo pregunté. O sea, sí es el santo, ¿no? Es decir, eh, claro que crecimos con el Hombre Araña y Batman, pero y me quedaba claro por qué en su universo se quitaban y se ponían la máscara. Pero nunca dudé del santo. ¿No? Es decir, está ahí. Él usa máscara. Su cara es la máscara. ¿No? Es algo muy interno. Y cuando se pelea con los monstruos y esas piruetas que dan esas luchas, tampoco eran cuestionables. Simplemente se estaban peleando. Así pelea el santo contra el hombre lobo y contra los vampiros y contra un montón de entidades. No sé, repito, así en el ámbito más infantil, más pueril, más ramplón, es un cine inexplicable, ¿no? Solo está ahí, así es, ya, no tiene tres pies el gato. Yo creo, hermano, que no nos lo cuestionamos porque es parte de nuestra tradición. En México Exacto, crecemos exacto. desde niño y sobre todo nosotros que crecimos en los años noventas, pues viendo la lucha libre en la televisión abierta, ¿no? Ya con tantas opciones de internet, redes sociales, YouTube, etcétera, igual y se ha perdido un poco para las nuevas generaciones, pero tú y yo todavía crecimos con los domingos de lucha libre que pasaban Sí, sí. en la televisora principal de acá, no me acuerdo en qué canal, si en el 9, sí, creo que era en el 9 pasaban la lucha libre, ¿no? Y bueno, es parte del imaginario colectivo del mexicano. Yo creo que si hay, fíjate, voy a decir una sandez, dirías tú, pero si hay el terror más propio mexicano, ya entendiendo el mexicano como este mestizaje, no nada más como lo prehispánico, que sí hay elementos prehispánicos, por supuesto, pero el terror mexicano más propio sería para mí justamente el terror de, como tú dices, quién sabe cómo decirlo, eh, sería el de la lucha libre, ¿no? Incluso hay una película que se llama
que no le diría que sea, es de terror, pero bueno, es El tesoro de Moctezuma. Es que Mm, estaba tratando de hilvanar esto con la tradición también prehispánica, que es del Santo, ¿no? Del 68, donde se enfrenta a villanos que buscan robar el tesoro, un tesoro del emperador Moctezuma. Entonces, eh, yo creo que este es el cine más propio de lo mexicano, porque es además popular, porque por ejemplo La Exorcista, Lucarda y otros que hemos visto, otras películas que hemos dicho, El vampiro, ¿no? De Robles, etcétera, se pueden quedar, puede haber mucha gente que no sales a la calle y les preguntas, digo, conocerán a Drácula, pero igual y no conocen esa película en específico. Pero si tú preguntas por el santo en México, yo creo que el 80-90% de las personas saben quién fue el santo, saben quién fue Blue Demon, entre otros luchadores, ¿no? Entonces, creo que es un cine muy, muy propio, que ahí sí creo que no, mientras, como dices, finalmente el vampiro y otras, aunque es propia, es el lenguaje propio, con haciendas y todo esto, pero vamos, que es un motivo general que también tienen en Turquía y que tienen en Estados Unidos y que tienen en Rumania y que tienen aquí, que tienen allá. La lucha libre no. La lucha libre es un fenómeno mexicano. Digo, también está la lucha, bueno, el wrestling en Estados Unidos, ahora ya muy famoso por la WWE y la cantidad de dinero que le meten y que está en Netflix y aquí y allá y acuya, pero esos sí son atletas, o sea, no hay una mística detrás porque son personas, pues normalmente sin máscara, que hacen lucha libre, lucha grecorromana, y que tienen este conflicto que también analiza mucho Roland Barthes en alguno de sus libros, creo que se llama Mitologías, ¿no? El texto de Barthes, mm. que nos habla sobre la lucha libre y la lucha del bien y el mal, y finalmente se trata de escenificar esto, o sea, tiene este componente teatral y así hay que entender, ¿no? Parte de la lucha libre actual, ya más de espectáculo, porque muchos de los puristas quieren regresar a la lucha libre real y pues bueno, yo creo que las muertes y las lesiones que en su momento, y hasta el día de hoy, pero en su momento pues estuvieron más a la orden del día, pues también impiden ese tipo de lucha, de enfrentamientos, de combates, y se ha vuelto más un espectáculo, está bien, porque sigue escenificando esto, repito, que Roland Barthes sí se llama Mitologías, hermano, el texto de Barthes. No sé, no me acuerdo, Sí, hermano. sí se llama Mitologías, ya lo busqué rápido. Y ahí habla, tiene un capítulo donde habla sobre la lucha libre. Yo no sé si se refiere a la mexicana o en general, pero sí el tipo de lucha libre que tenemos en México con estos enmascarados da otro ambiente, genera otra interpretación, diría mi hermano al inicio con lo del santo psicoanalítica. ¿Por qué no se quitan nunca la máscara? Porque de niño también crees que nunca se quitan la máscara, ¿no? Así crecemos pensando que estos luchadores, incluso hay cómics del santo, de Blue Demon, de Místico, y pues prácticamente, o sea, nunca los vamos a ver sin la máscara, incluso en el cómic. Es que él va a cenar con sus novias con máscara. Qué buen fetiche, además, ¿no? Para analizarlo también desde un punto de vista sexual, hermano. Pues sí. Fíjate, hermano, rápido, con lo prehispánico que hablabas, hay una película con Mauricio Garcés que se llama La cabeza viviente. La cabeza viviente es una cabeza decapitada, incluso tiene el tocado prehispánico, no me acuerdo si es jaguar o águila, pero es una cabeza decapitada, ¿no? Y bueno, ahí la cosa se pone inquietante. La cabeza viviente con Mauricio Garcés. La voy a ver, esa sí no la he visto. Sí. Luego tenemos el declive y la crisis en los años 80 y 90, donde a partir de la década de los 80 se marca el inicio de una crisis muy profunda que se va a consolidar en los años 90. Y hay un declive del cine de terror mexicano que no es casual, sino viene de múltiples factores, como la decadencia de las fórmulas, ¿no? Los subgéneros, como los luchadores o el western de terror. Aquí también podríamos apuntar también, si bien el western lo compartimos en cuanto a imaginario colectivo con el sur de Estados Unidos, pero también y bueno, está también el italiano, el spaghetti western, Tarantino es un gran exponente de ese tipo de western, eh, pero
por región sería el sur de Estados Unidos y el norte de México, el Nopal Western, como lo llaman algunos. Eh, y hay un western de terror mexicano, una película que a mí me parece importantísima ahí, clave para entenderlo es El Pantano de las Ánimas, que estuve buscando y Film Affinity me dice que es del 56 y IMDb me dice que es del 57, así que ya no sé, pero bueno, busquen El Pantano de las Ánimas, eh, que está dirigida por Rafael Valedón. Muy buena película de western de terror mexicano. Pero bueno, estas fórmulas empiezan a perder vigencia a principios de los 80s. Otra producción western que quizá marque el fin de esta era de western de terror y de estas fórmulas decadentes es El extraño hijo del sheriff del 82. Y también el otro factor es una hibridación fallida en donde la influencia del slasher estadounidense y el cine japonés genera intentos de imitación. Ahora sí, aquí se intenta imitar porque empieza a resonar más Hollywood, el cine asiático, el cine japonés en particular, empiezan a tener más difusión a nivel mundial, internacional, y se quiere imitar, y esto va a chocar evidentemente con las prácticas culturales mexicanas, porque nada más el copy-paste, pues sabemos que no funciona ni en la educación, ni aquí, ni allá, ni creo que ni en el cine de terror, ¿no? Entonces, estas estructuras dramáticas extranjeras eh, que quieren ser imitadas, pues no van a poder ser absorbidas por el público mexicano y van a generar fracasos de taquilla. Eh, Luego viene una especie de su periodo, que es una crisis industrial, eh, donde hay una contracción de la producción cinematográfica nacional en todos los géneros que se da en los años 80, 90. Ya no, estábamos saliendo de la época de oro del cine mexicano, ya teníamos rato de haber salido, pero aquí ya se marca muy fuerte. O sea, la época del cine de oro mexicano que pensemos que se da justamente con Cantinflas, con Tintán, con Pedro Infante, con Jorge Negrete, con Sara García y otras figuras. Aquí en los años 80 y 90 se da una contracción, ya no se le apuesta ni a nivel estatal ni a nivel privado al cine mexicano, y pues obviamente esto contrae las arcas, ¿no? Las producciones para poder generar pues buen equipo, y eso hoy, bueno, hasta con un celular ya se ha grabado una película, los celulares ya tienen una gran capacidad, pero en ese entonces pues sí se necesitaba un equipo más potente. Y entonces van a venir los llamados herederos problemáticos, ¿no? La saga Cardona, con René Cardona Jr., que va a representar esta vertiente más comercial y criticada del periodo, con títulos que vienen desde los 70. Recuerden que esto no es que en el 79 todavía es una buena época y en el 80 comienza la crisis. Estamos más o menos tratando de ir entendiendo procesos. Es como, la Edad Media nos dicen que empieza en el siglo V, ¿no? Eso quiere decir que en el 399 todavía no es Edad Media, y ahora sí que acoplando el calendario juliano y gregoriano, pero el 31 de diciembre del año 399 a las 12 de la noche, ya que es el 1 de enero del año 400, entonces ya inicia la Edad Media. No, pues no, esto no funciona así. Pero bueno, Cardona tiene La Noche de los Mil Gatos del 72, Tintorera del 77, El Triángulo Diabólico de las Bermudas del 78, y posteriormente, por eso digo que hay es una tradición familiar que va a tocar con el fin de la época de oro del cine de terror mexicano y va a iniciar con el periodo de crisis. René Cardona III continúa con justo Vacaciones del Terror del 88 y sus secuelas. También tenemos a Pedro Galindo III con Pánico en la Montaña, igualmente del 88, que es cuando yo nací, se dieron estas dos películas. Y estas películas fueron culpadas de la decadencia del cine de terror mexicano por su baja calidad técnica y narrativa. Hasta aquí este periodo, hermano. Y que por motivos estéticos y demás, ahora se convierten en películas de culto, ¿no? Es decir, todo este tipo de cine que ya estaba en el terreno de la explotación, porque también en Estados Unidos, ¿eh? Es decir, en Estados Unidos también hay una
mercantilización y una proliferación de slashers, porque recordemos que en la década de los años 80 todo lo que pueda ser vendido se vende. Entonces, mucho de la censura se relaja justamente para hacer un producto vendible, ¿no? Entonces, empieza a ver pues lo que todos conocemos, ¿no? La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima parte, y esto alcanza pues hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, el cine de terror mexicano está en esa misma vena. Todos estos directores de los que habla Slyman están copiando fórmulas de slasher, están planteando, y hay algunas cosas que en su momento pasaron sin pena ni gloria, pero en la actualidad se convierten de culto, ¿no? Probablemente una de estas es justo la de Vacaciones de Terror, la segunda parte. Mucha gente recuerda más la segunda parte que la primera, ¿no? Porque la segunda tiene muchos elementos icónicos, ¿no? No solo Pedrito Fernández ahí peleándose con una bruja horrenda, sino pues también la canción de Tatiana y la muñeca se abre, sale la bruja como tal, la maqueta de Halloween, Día de Muertos, en fin, hay muchos elementos. Estas películas ahora ya son de culto. Este periodo de decadencia termina siendo también un cine ya muy selecto en el que se convierte en algo muy preciado, muy buscado. Entonces, no es tan fácil a veces encontrarlo. Y hay varias cosas que sí se resuelven como unas joyas interesantes. Sobre todo en la vena del terror, ¿no? Eso hay que decirlo. Y aquí quiero hacer una anotación particular. Todo este cine, o la gran mayoría de este cine del que estamos hablando, no alcanza los niveles de Carlos Enrique Taboada, ¿no? Efectivamente, como dice Slime, Taboada tiene toda una sensibilidad para plantear atmósferas, eh, hacer personajes creíbles e inquietantemente relacionados con ese ambiente, ¿no? Entonces, no es un cine de terror explícito, ni en El libro de piedra, por ejemplo, ni en Más negro que la noche, aparece explícitamente los individuos que amedrentan a los protagonistas, ¿no? O los seres que amedrentan a los protagonistas. Siempre es algo de reojo, al margen, porque voltearon y la vieron, porque en el retrovisor, en el espejo retrovisor, aparece, ¿no? Pero no hay ese momento de persecución, ¿no? Propiamente. Son atmósferas con las que trabaja Tawada. Y eso es algo que ninguno va a lograr más tarde, ¿no? Entonces, pues sí, esto digamos que Taboada seguirá siendo como también en este periodo, pues la figura por excelencia del terror. Y hay que decir de Taboada, hermano, quizás sería interesante, esto nos puede dar para todo un año, las películas que estamos mencionando y muchas cosas, pero creo que al menos el que sí se merece un video aparte es hablar de Taboada, Ujú. ¿no? Y analizar cada una de sus películas a detalle, porque está el método Taboada, que es lo que acabas de decir. Por eso yo siempre tuve alguna vez lo hablaba contigo hace muchos años, buscando qué terror me gustaba, porque me gustaba el terror, pero a mí no me gustaba el gore, por ejemplo, o el ultragore, ¿no? Que a ti te gustan. Y yo llegaba a esto, que me gusta el ambiental, el psicológico, el fantástico, y ahí es donde está Taboada. Sí. En este terror ambiental, atmósferas que oprimen, un terror psicológico, efectivamente. Entonces creo y que hay que decir que también en su momento él no fue bien recibido por la crítica. La recepción, como la tenemos hoy ya de Taboada, es un poco posterior, no fue inmediata. Y Ujú. bueno, también saliendo de Taboada y diciendo, quedando tú y yo este compromiso de hacerle un video a él en Red Room, en los años 80, en esta decadencia, también nos encontramos, por ejemplo, con una película que otra vez mezcla la comedia, el drama, la acción, la fantasía, pero con un arquetipo de terror que es una bruja, eh, que es Hermelinda Linda, ¿no? Mm, De Julio Aldama, interpretada por Chachita, ¿no? Entonces es del 84, si mal no recuerdo, Hermelinda Linda. Y pues, nuevamente vemos esta decadencia,
pero a la vez vemos lo que pasa como el longe moco con el monje loco, con este juego Ujú. que hay en México de la bruja o el monje, con después interpretados en clave cómica. Pues, Sí, además ahí sí. el Melinda Linda, perdón hermano, ahí además el Melinda Linda va a conjugar elementos de las vedettes mexicanas, ¿no? Es decir, está la clave de humor, pero también hay elementos de picardía, ¿no? También este cine, no sé si todavía se le siga llamando así, pero se conocía como cine de ficheras, ¿no? En Ujú. donde las grandes vedettes del cine mexicano pues aparecían. Y también estaban estos cómicos, que eran cómicos no de la talla de Tintán o de Cantinflas, sino más bien otra vez en esta línea de lo pícaro, más bien rozando El lo albur, poético, el albur, ¿no? ¿Cómo se llama? Alfonso Sayas, César Bono. resortes. ¿Resortes? ¿Tú crees? Re- Bueno, es que Resortes yo creo que está en ambas, ¿no? O sea, Resortes lo vemos en películas todavía del cine de oro, Ujú, por ejemplo, él creo que actuaba a partir de la expresividad corporal con su baile mucho. sí, Tenemos a ese Resortes, pero también después Resortes va a aparecer, si bien él no era tan alburero como Sayas y sí, como otros, pero sí, Resortes también aparece en esta época de decadencia. Por ejemplo, tenemos una película hablando de vampiros, que es la de Carlitos Espejel, ¿cómo se llama? Chiqui Drácula. Chiqui Drácula, ¿no? No, Y ahí bueno, está Resortes. sí, Resortes también está en una película que se llama el Teatro del Terror. Ah, Enormes efectos especiales. Pero bueno, sí, tienes razón, Slime, ¿no? Es decir, eh, eh, ahí está Resortes, ¿no? Está en dos latitudes, digamos, Resortes. Sí, es cierto. Em, pero es que estoy pensando en el flaco, ¿sí, Flaco Guzmán? ¿Sí? ajá. El Flaco Guzmán, Alfonso Sayas, ¿cómo se llamaba Ay, se me olvida, el Pirruris. El Pirruris. Se llama Luis Alba. Luis de Alba, Luis de exactamente. Alba, Luis de Alba. Luis de Alba, exactamente, ¿no? Que pues eh, no eran, no eran el arquetipo, no, el arquetipo no es la palabra, no eran el estereotipo del hombre guapo y sin embargo conquistaban a estas mujeres que sí eran el arquetipo de la belleza femenina, ¿no? Y además en situaciones soeces. Y en Melinda Linda junta la clave de humor, eh, particularmente, pues sí, prosaico, y esta picardía, creo que era su nieta o su sobrina, la aprendiz de bruja, pero bueno, que era el atractivo visual de esta época, ¿no? En un mundo muy, muy lejano al de ahora, y juntaba varias cosas, ¿no? En Melinda Linda. Fíjate que el que creo que rompe hermano en el cine de ficheras, ya que se hizo la nota a pie de página, que o sea, es películas, él sí sale en prácticamente puras películas de ficheras. El lado B del cine mexicano, podríamos decirlo que es una especie de lado B o de bajo presupuesto, pero él sí era galán, es Andrés García. Ah, no, bueno, sí. Andrés García, punto y aparte. Sí, no, 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 no. Sí, él sí, él sí, él sí, él sí. Pero los otros, ¿no? También había que hablar de Lola la trailera, que también era como acción con esta clave pícara, ¿no? También sensual. No, es que, Da, digo, da, da para mucho, hermano. Pero sí. bueno, retomemos. Entonces nos vamos al resurgimiento, el nuevo cine de terror mexicano, que es de los años 2000 al presente. Primero vamos a tener como a la generación del milenio, ¿no? Un nuevo milenio que trae una renovación radical del género con directores que adaptan nuevas perspectivas y temáticas y estéticas. Por supuesto, aquí también se da con el nuevo cine mexicano, que es cuando también el Estado comienza otra vez por medio de algunos estímulos, programas, etcétera, el gobierno de México, el Estado, comienza otra vez a patrocinar ciertas películas y algunos empresarios que también deciden invertir y apostar su dinero. Entonces viene todo un nuevo cine mexicano que yo diría, hermano, para mí, no sé para ti, pero la película
que marca el inicio del nuevo cine mexicano ya en forma, porque otra vez podríamos rastrear quizá algunas más under, no sé, pero para mí la película que no es de terror, pero que marca el inicio de este nuevo cine mexicano, de estos nuevos apoyos comerciales, industriales, estatales, etcétera, es Sexo, Pudor y Lágrimas. Ah, vale, vale. Sí, 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 definitivamente. Y bueno, en cuanto a la parte del terror, tenemos a Jorge Michel Grau, ¿no? Se convierte en una figura central en Somos lo que hay, del año 2010, una exploración del canibalismo familiar que abandona lo sobrenatural y se va más hacia un horror social urbano. Tenemos a Rigoberto Castañeda, que Fíjate, hermano, marca... perdóname, perdóname. Quisiera nada más apuntar algo. Sí, Para mí el equivalente al terror de Sexo, Poder y Lágrimas, porque sí, yo creo que después de Sexo, Poder y Lágrimas vienen muchas producciones. Tu primera vez, estas de Diego Luna y Gael García, ¿no? y tu Amores mamá Perros. también, y Amores Perros, y tu mamá también. En fin, quiero dejar afuera, es que hay tanto que decir. Quiero dejar afuera a Guillermo del Toro, porque Guillermo del Toro tiene una película que me parece muy importante de los noventas, junto con otras dos olvidadas, pero quiero nada más apuntar en esto, ¿no? Sexo, Poder y Lágrimas, Amarte duele, Tu primera vez, El crimen del padre Amaro. El crimen del padre Amaro, La habitación azul, o sea, todas estas películas mexicanas que fueron un empuje importante. Pero para mí el equivalente de Sexo, Poder y Lágrimas en el terror es Kilómetro 31. Ah, Antes incluso que la de Somos lo que hay. sí, de hecho es lo que iba a decir ahorita con Ah, Rigoberto perdón. Castañeda, que estaba, no, no te preocupes, hermano. Quizás sí lo debí plantear al revés, lo dije en falso orden cronológico, pero sí, primero va Rigoberto Castañeda, que lo marcan como el resurgimiento del terror mexicano, el cine de terror mexicano, con Kilómetro 31 del año 2006, en donde se renueva justamente la leyenda de La Llorona, pero con Ujú. pues ya mayores efectos digitales, ¿no? O sea, una mayor producción y una narrativa más contemporánea. Sí, sí. Sí, sí, sí. Posteriormente también tenemos la revolución temática, que ya analizamos esta película de Isa López, que se llama, que revoluciona el género, que se llama Vuelven, o en inglés Tigers Are Not Afraid, Afraid, del 2017. Eh, ya tenemos aquí en Red Room un video analizando esa película que a mí me encanta porque nuevamente volvemos a un, bueno, no volvemos, es una revolución hasta cierto punto porque hay un realismo mágico, pero me parece que es una película que se acerca a Tabuada con este cine de terror ambiental, psicológico, fantástico, ¿no? Entonces vuelven, o Tigers Are Not Afraid, donde repito, se fusiona el realismo mágico muy latinoamericano con la violencia del narco. Eso es lo que marca la revolución, ¿no? Aquí es donde ya no puede estar en diálogo con Taboada, porque pues Taboada no tiene esta temática del narcotráfico. Entonces, hay una nueva perspectiva social desde esta película. Repito, vayan a ver nuestro video de Red Room. También tenemos a Emilio Portes, con Belzebut del Ujú. 2017, Amate Escalante con La región salvaje Mm. del 2016, donde exploran temas inéditos como desde el terror religioso apocalíptico hasta la sexualidad transgresiva. Ahí Película. hago una pausa, hermano, no sé si quieras comentar algo. Esta película de La región salvaje a mí me parece una joya del cine de terror mexicano contemporáneo. Claramente es un homenaje a Possession de Andrzej Zulawski. Eh, Probablemente el público recordará Possession por la increíble actuación de Isabella Gianni. Una película inquietante, extraña, eh, incatalogable, ¿no? He escuchado quien la cataloga como terror cósmico, otras como un drama de terror familiar, en fin, que Possession de Zulawski es también extraordinaria. Y esta película de la región salvaje va a llevar de alguna manera este tema, pero a México y en situaciones muy particulares. Gran, gran película, La región salvaje. Sí, hermano, yo quería apuntar algo rápidamente. Sí, En la sí. década de los años 90, como muy bien lo dices, pues hay una pausa.
no hay grandes producciones. Sin embargo, hay dos muy fuertes. Fíjate que esto me recuerda a dos que tres películas de los noventas que también fueron importantes antes de Sexo, Poder y Lágrimas. Una película que se llamaba Cilantro y Perejil y otra que se llamaba Solo con tu pareja. Y bueno, por supuesto, como agua para chocolate, ¿no? O sea, son tres películas muy importantes en ese periodo de oscuridad cinematográfica, por decirlo así, o de pausa cinematográfica, ¿no? Solo con tu pareja y como agua para chocolate, eh, muy importantes. Y en este periodo hay dos películas de terror que son Sobrenatural, con Susana Zabaleta, dirigida por Daniel Greiner, no me acuerdo del nombre del director, y la de Cronos, la ópera prima de Guillermo del Toro. Fíjate, hermano, y aquí a lo mejor tendríamos que entrar en un debate. A mí particularmente Guillermo del Toro no me parece que haga cine de terror mexicano. Él es mexicano. Y bueno, mm, la obra de Guillermo del Toro no es del todo de mi agrado. Y aunque él aduce que hace cine de terror con esas características porque es mexicano, yo solo vería la mexicanidad en una película que es Cronos, ¿no? Ahí sí creo que podríamos tocar en esta ópera prima un cine de terror mexicano, dirigida por él. Su ópera prima es extraordinaria, con una visión del vampiro muy distinta y Sobrenatural. Estas dos películas, Sobrenatural y Cronos, normalmente pasan de largo, sobre todo la de Sobrenatural, porque todavía la de Cronos, siempre que Del Toro saca una película, hay una retrospectiva de su obra, ¿no? Entonces siempre pasa, sale ahí sus pasajes en la hora marcada, que era como nuestros cuentos desde la cripta. La hora marcada siempre sale el capítulo que él dirige, ¿no? Siempre sale el comercial de Alka-Seltzer que él dirige y actúa, en donde él se siente mal y se convierte en un hombre lobo y se toma el Alka-Seltzer y ya se siente bien, ¿no? Este, en fin, siempre sale a colación Cronos, ¿no? Pero Sobrenatural no. Sobrenatural de Gruener, protagonizada por Susana Zabaleta, también es una joya de brujas, hombres lobo, no se sabe y vale la pena revisarla. Cronos y Sobrenatural de este periodo. Y ahorita que dices también, creo que es en este periodo, hermano, corrígeme por favor, que del monje loco de estos seriales de radio mexicana, también vamos a pasar, ahorita que hablabas de la hora marcada, Mm, pero eso es más en tele, vamos a pasar a la mano peluda, ¿no? claro, claro. No, todo un hito, no nada más en el terror, sino en la historia de la radiodifusión mexicana, ¿no? Pero sí, que la mano peluda, hasta hay leyendas urbanas y bueno, no. Wow. Sí, yo creo que sí vamos a tener que hacer un segundo video de esto, hermano, porque ya no nos va a dar tiempo de entrar a las películas como tal que yo quería analizar y que seguramente tú también traes, algunas del Santo, de Tintán, alguna de Cantinflas que traigo, El signo de la muerte, eh, la del western, El pantano de las ánimas, traía varias para que querían analizar, La sangre enemiga del indio Fernández, que si bien no es terror, creo que sí hay elementos, o sea, sí podría haber una lectura desde el terror de esa película. Obviamente la de Santa Sangre de Jodorowsky, en fin, yo traía varias para analizar, pero creo que podemos hacer una segunda parte de esto, pero antes, en medio, podemos hacer una de Tabuada específicamente, me gusta, para seguirnos Sí, con esto. sí. Y bueno, después ya el modelo independiente, que también es de este resurgimiento, pero como modelo independiente, no comercial, México Bárbaro del 2014, ¿no? Que representa un parteaguas metodológico. Son 8 directores que van a financiar de manera independiente una antología que explora subgéneros poco conocidos en la filmografía del cine de terror mexicano, como el cine snuff, el camp, el gore y el cine experimental, que no, como han escuchado todas las películas que les hemos dado, son más sobrenaturales, son más psicológicas, son más ambientales, son más de brujas, de monjes, ¿no? Con esta clave interpretativa del catolicismo, del realismo mágico, del surrealismo, por ahí cuestiones satánicas como Alucard y las exorcista, pero aquí ya se explora sin snuff, sin gore. Entonces, de hecho, esta producción que fue seleccionada en La Marché du Film de Festival de Cannes,
pues establece un nuevo modelo de trabajo, ¿no? Y también tenemos estas nuevas voces como Michelle Garza Cervera e Isaac Esban, Ujú. que van a estar hablando, utilizan el horror para hablar de la violencia, la inseguridad, los sistemas políticos corruptos. Entonces, estas serían las últimas voces de las últimas voces del cine de terror mexicano, con obviamente todo esto que nos está impactando, que el México pues sí es de terror, digo, nada más hay que meterse al blog del narco y creo que hay un terror involuntario porque no lo hacen desde un punto de vista estético, ¿no? Pero hay, o sea, una criminalidad que finalmente genera terror social y que creo que son las nuevas temáticas del cine de terror mexicano, que repito, para mí Sí, el parteaguas, por eso para mí es una película tan importante, aunque también infravalorada, que es la de Vuelven, ¿no? Porque es una de las, no sé si la primera, pero otra es una de las primeras en mezclar esta clave todavía mágica, del realismo mágico, de la fantasía, con la cuestión del narcotráfico. sí. Pues para mí, en este último periodo, hermano, surge la figura de Gigi Saúl Guerrero. Gigi Saúl Guerrero, mexicana, ella, no sé qué tan adecuada sea mi información y pido una disculpa, no tenía preparado hablar de ella, entonces, pues bueno, pero em, Gigi Saúl Guerrero, si no me equivoco, ella es la fundadora de una casa productora llamada Luchagor Productions. Y ella apuesta justo por alentar talentos mexicanos que quieran explorar cine subversivo, ¿no? O subgéneros subversivos como el trash cinema, gore cinema, splatter, en fin, que es una mujer, una actriz, directora y productora mexicana que apuesta y apuesta fuerte y además apuesta grotescamente. Y eso creo que, bueno, a mí es lo que más me gusta, ¿no? Que tiene el coraje para apostar algo que no es del todo redituable, ¿no? Y que grandes figuras, como por ejemplo Guillermo del Toro, han tenido que ceder mucho en favor de la que la productora dice, ¿no? Hay muchas películas, pienso particularmente en Crimson Peak, La Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro, en donde se antoja que Guillermo quería ir más lejos, que del Toro quería ser mucho más subversivo, pero también se ve o se siente, aquí el público podrá compartir con nosotros en los comentarios, también se siente ahí la mano de la productora de déjalo en B15, esto tiene que quedar en B15 porque si llega a C se nos reduce la gente, ¿no? Entonces, sí siento yo, repito, particularmente en la Cumbre Escarlata, que hay un jalarle a Guillermo del Toro para evitar que llegue a los niveles sórdidos a los que pudo haber llegado. Y Gigi Saúl Guerrero no está ahí, ¿ah? Ya nadie le agarra la rienda y hace cosas monstruosas. Entonces, si no me equivoco, ella es la productora de México Bárbaro, tanto de la 1 como de la 2 y a través de Luchador Productions. No sé si estoy equivocado, repito, pido una disculpa, no venía preparado para hablar de ella, pero sí es una figura importante. Y recomiendo al auditorio, hay unas películas de metraje encontrado, de found footage, llamadas VHS. Y hay una que se titula VHS 85, haciendo referencia a 1985. Y hay un corto dirigido por Gigi Saúl Guerrero que habla sobre el terremoto del 85. Magnífico, magnífico, no puedo decir más. Hermano, aquí hablando de Guillermo del Toro, yo la primera que vi, solo como mi nota sobre Guillermo del Toro, la primera película que vi, igual también estaría interesante dedicarle un capítulo a Del Toro. Mira, podemos hacer esto. Siguiente vez filmamos Cine de Terror Mexicano 2, luego Tabuada y luego Del Toro. Yo la primera que vi de Del Toro, de hecho, como dices, pues no, a veces no está en mexicano, porque de hecho, ya dije de hecho dos veces, esta película está basada en un cuento de Donald Wollheim, que es Mimic, ¿no? Mick. Esa fue la primera que yo de joven vi de Guillermo del Toro. Ujú. Eh, Tú y yo deberíamos hacer algo, hermano, de nuestra productora de Jerem con cine de terror. Por ejemplo, me gustaría retomar a mí el de la lucha libre, ¿no? Nos compramos un buen celular y pues ya hay muchas aplicaciones y esto para Sí, editar y producir bien sin tantos recursos.
ya si a nuestro público le interesa, pues luego hacemos una campaña de donativos pues, para tener un poquito más. Y de hecho, Diego y yo ya habíamos hecho y estuvimos en pláticas con un productor para filmarla, pero al final se cayó, no, yo me tuve que ir a donde que siempre viajo, siempre me voy. Entonces hubo muchas cosas, muchos obstáculos, pero Diego hace muchos años hizo un cuento que, si mal no recuerdo, un diálogo filosófico existencial entre un zombie y un vampiro, se llama La Última Gota, y yo lo adapté a guión cinematográfico. Entonces se iba a filmar como cortometraje, pero al final ya no se pudo. Estaría bien que desde Jerem hiciéramos una productora, hermano, Sí, revisar ese para, guión, porque la para verdad eso. lo estaba leyendo el otro día y estaba muy dark, muy fresa dark. Hay que hacerlo más oscuro, más. Sí, y podemos hacer un cortometraje de 3, 5 minutos con un buen equipo mínimo, básico, un buen celular. Que de verdad que nuestro público aquí de los filósofos malditos de Red Room nos apoye con algún donativo para poder comprar algún celular No, o no, algo, no, no decepcionaremos como Rob Zombie, que también pidió y decepcionó. o comprar alguna cámara, ¿no? Para hacer una película ahí, pues digna. Pues yo, para terminar, hermano, aquí yo me iba a seguir con el análisis de las películas, pero pues ya no da tiempo y no quiero correr, ya lo dejaremos para Cine de Terror Mexicano 2, que será el análisis concreto, particular de algunas de las películas que traíamos. A mí me gustaría, eso sí, dejar una especie de top 10, no necesariamente que sean las mejores, sino las que yo hacía a bote pronto, o bueno, no fue a bote pronto, pensándole un poquito, reflexionando, podría recomendarle a las personas de cine de terror mexicano, porque por supuesto tenemos un público latinoamericano, sudamericano importante, español, chilenos, argentinos, etcétera, que nos siguen, centroamericanos. Entonces, 10 películas del cine de terror mexicano que yo seleccionaría para una primera vista, para que se den una idea en general de qué es el cine de terror mexicano. Y ahorita, si quieres, tú nos compartes igual 5 o 10 películas. No vienen en un orden específico, simplemente eh, así las fui anotando conforme se me vinieron. Estaría Veneno para las Hadas de Taboada, que ya hablamos. Todas las de Taboada van a estar en mi lista. Luego Antes lo tengo estaría, que sacar yo. perdón, Lo tengo que sacar yo. sí. Luego vendría El Vampiro, también la vas a tener que sacar, de Fernando Méndez. Luego vendría Santa Sangre de Jodorowsky. Luego vendría Hasta el viento tiene miedo de Taboada. Luego la de Alucarda de López Moctezuma. Alucarda, la hija de las tinieblas, es el nombre completo, si mal no estoy. Luego Más negro que la noche, otra vez de Taboada. Luego El libro de piedra de Taboada, que la debí pensar primero, pero bueno. Luego está la de Macario de Roberto Gabaldón, que sale Mm, ujú. López Tarso, ¿no? Una de las grandes leyendas del cine mexicano y del teatro mexicano en general. Macario, que es otra vez creo que conjuga muy bien elementos de terror con drama psicológico, por ejemplo. Entonces es una película también de las consideradas, creo que de las 10 mejores en general del cine mexicano, Macario, eh, que si mal no la recuerdo, pues tiene este encuentro con la muerte. Entonces ahí es donde pueden venir elementos de lo sobrenatural. Luego pondría para meter algo de lucha, El Santo contra las Mujeres Vampiro de Alfonso Corona Blake. Y por último, la de Dos Monjes, que ya la mencioné al inicio, del 34, de estas primeras películas del cine de terror mexicano, de Juan Bustillo Oro, con un expresionismo, ¿no? O sea, obra expresionista fundacional del cine de terror mexicano. Esta sería mi selección. No voy a decir que las mejores ni nada, simplemente es una selección para que la gente pueda adentrarse en las varias vertientes del cine de terror mexicano. Sí, muy bien, hermano. Pues sí, las mías serían, primero, igual no están jerarquizadas, ¿eh? Y la próxima vez que nos encontremos, seguro diré otra. Las otras. Pues siempre pasa, ¿no? Top 5 de películas de terror. Siempre digo todas distintas, siempre decimos distintas, ¿no? Porque es que es demasiado. Recomendaría El espejo de la bruja, una película Uy, buenísima. extraordinaria. También El espejo de la bruja.
obviamente tratando el tema de la brujería, ¿no? Entonces, pues El espejo de la bruja, ya hablé de La loba con Kitty de Hoyos también, muy recomendable. A mí lo que más me gusta de La loba es que es una película de terror mexicana que no se circunscribe a la tradición estadounidense del hombre lobo. Es decir, repito, gran parte de lo que conocemos de hombres lobo en la contemporaneidad o los mitos populares del hombre lobo no responden al folclore, responden expresamente al guión de Kurt Siodmak en la película del hombre lobo con Lon Chaney. Entonces, esta película apuesta por otra cosa, tiene otras propuestas para combatir a la mujer lobo en este caso. Entonces, La loba con Kitty de Hoyos, El espejo de la bruja, Sobrenatural de Gruener, ya hablé de ella, protagonizada por Susana Zabaleta, extraordinaria película noventera. Cronos, también ya hablé de ella, ópera prima de Guillermo el Toro. Cronos, una película gótica desgarradora, tocando el elemento del vampiro, muy importante para el cine de terror, no nada más para Guillermo del Toro, sino para el cine de terror en general, yo creo. Cine de terror de vampiros, por lo menos, ¿no? México Bárbaro, también ya hablamos de ella, de Gigi Saúl Guerrero, también creo que vale mucho la pena, porque ahí van a explorarse en estos cortometrajes muchos aspectos, no solamente problemas sociales, sino también del folclore mexicano, pero en una clave soez, grotesca, entonces vale mucho la pena. Del mismo director de Lucarda, La mansión de la locura, una película con tintes cercanos a Edgar Allan Poe, muy recomendable, la mansión de la locura. También una película que causó mucho revuelo, no todos los, de hecho creo que ni Cinemex ni Cinépolis quisieron proyectarla, esto no me consta, es una creencia, yo la vi en la Cineteca, que es como en México es una casa cinematográfica, es del gobierno, ¿no, mi hermano? Pertenece al INBA, al Instituto Nacional de Bellas Artes, y proyecta cine de arte, poco comercial. Entonces, Cinépolis y Cinemex son dos compañías privadas que proyectan el cine más comercial de superhéroes y comedias románticas y demás. Entonces, según yo, estas privadas, Cinemex y Cinépolis, no la proyectaron. Yo, repito, la vi en la Cineteca, pero esto es algo que no me consta. Traemos La carne, una película mexicana muy agresiva en su puesta. Es decir, los elementos, no solo los temas que trata, sino la manera en la que los presenta, nunca antes visto en el cine de terror mexicano. Yo sí creo que participa del cine de terror mexicano, ¿cierto? Tenemos la carne, ¿verdad? Tenemos la carne o traemos la carne, no me acuerdo. Siempre me hago eso. A ver, déjame buscar. Tenemos la carne, traemos la carne. No, no me Tenemos la carne, tenemos la Tenemos carne. la, perdón. Del Sí, 2016, sí. sí, tenemos la carne. Una película importante, pero bueno, por el tratamiento del tema, la película pasa por alto. Ahorita me estoy acordando de unas bien grotescas, pero no las voy a decir hasta la próxima vez. También mexicanas, por supuesto, ¿no? Tenemos la carne, porque tenemos la carne es el pico del iceberg. Hay cosas más inquietantes los últimos años, particularmente un mexicano llamado Miquel, que está trabajando algunas cosas ahí. No el Miquel, nuestro Miquel, nuestro Miquel, sino otro Miquel, trabaja un cine de terror inquietante, pero hablaré de eso más adelante. Y bueno, las últimas dos, La horripilante bestia humana. La horripilante bestia humana, que va a trabajar con cine de terror de ciencia, ¿no? La ciencia ficción mexicana, combinada con luchadoras. Entonces, es el mundo de la lucha libre, pero femenil. Y por el otro lado, un médico que quiere salvar a su hijo y entonces tiene que ir a Chapultepec, al zoológico de Chapultepec, para robarse el corazón de un gorila y bueno, ahí las cosas se van a descontrolar. La horripilante bestia humana. Y finalmente, el varón del terror. El varón del terror, un individuo que al más puro estilo Jekyll Hyde, pues se transforma. Entonces, pero no es Jekyll Hyde. Entonces, vale mucho la pena revisar El varón del terror. Estas son mis 10 películas, hermano, de cine de terror mexicano. Déjame añado yo una, porque si no se me va a ir, y sí la quiero añadir, que sería Chabelo y Pepito contra los monstruos. Uh -huh. ¿No?
Claro, claro, porque además ahí están todos, ¿no? El monstruo de la Laguna Negra, Frankenstein, Drácula, sí es como... Además es como el Monster Squad, pero a la mexicana, ¿no? Y creo que Sí. como 10 años antes. Y no quería que se me fuera una como que tuviese esta doble clave de terror, humor. Entonces, Chabelo y Pepito contra los monstruos. Y sí, hermano, la próxima, el cine de terror mexicano 2, seguimos analizando ya películas en específico, en términos generales, porque no se lo vamos a sacar una película, ya de ahí podríamos elegir una para todavía profundizar más. A mí me gustaría hablar mucho sobre justo el cine de terror de lucha, de la lucha libre, películas en general, y después hacemos estos videos sobre Tabuada y sobre Guillermo del Toro, ¿no? Que son dos de los principales exponentes del cine de terror mexicano, sea por su fama, sea porque están aclamados por la crítica, sea por lo que sea, pero bueno, son dos, digo, hay muchos otros que los hemos ido mencionando muy buenos, pero quizá no han alcanzado esta popularidad. Entonces, tal vez ya también habrá algún momento para analizar esto de Lucha Gore que comentas, a Gigi u otros, a Mikel, pero creo que de inicio podemos partir de ahí, tenemos mucho material, esto mismo nos va dejando, porque luego, digo, yo voy en el metro y le voy diciendo, ¿cuál será la siguiente, hermano? ¿Cuál analizamos? ¿Qué hacemos para el Red Room? Y ahorita, ya cuando nos sentamos a hablar, como ahorita salen las 200,000, ¿no? Películas y temas que debemos abordar. Oye, y también, no sé qué tanto, creo que no tenemos público infantil, pero bueno, seguramente habrá en el auditorio alguien que tenga hijos, una película que se llama Calacán. Calacán. No, Calacayo. hombre. Calacán, en el pueblo de las calacas que están luchando contra las calabazas de Halloween. No, hombre. Calacán. Me sonó como no sé, no lo he visto, pero no sé si está como en esta clave de Tim Burton, Mm, de... Antes que Tim Burton estaba Calacán. Sí, por Perfecto. supuesto. No, es una película para niños mexicana, tocando aspectos de Día de Muertos y Halloween. Es linda la película, Calacán. Muy bien, hermano, pues nos vamos, nos Mm. vamos. Te agradezco mucho, te amo. Te Saludos a amo, todo hermano. nuestro Yo también te auditorio. agradezco por darme el espacio y al auditorio también. Muchas gracias. Cuídense mucho y nos vemos para algún siguiente video que después de este viene eh, vida y obra de los autores, si debe haber una congruencia ética, estética, argumentativa o lógica, evidentemente, o no. Y después de ahí ya viene Ayn Rand, nuestra siguiente filósofa maldita. Eh, y bueno, ya saben que para Red Room después vendrá Cine de Terror Mexicano 2. Cuídense mucho. Gracias, mi hermano. Hasta luego. Nos Gracias. vamos. Bye.